Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la Open Class del día de hoy, del curso de Infraestructura, Tecnología e Información. Mi nombre es Ángelo Quintero Reyes. Yo soy ingeniero de sistemas. Antes de continuar, digamos, con la presentación, yo quiero que por favor en la parte. Ahí en participantes, por favor, ustedes pueden cambiar su nombre para que no aparezcan nombres duplicados. Pueden, por favor, colocar donde dicen cambiar nombre y colocan el nombre de ustedes, por favor. Andrés, está Janerson, sino que veo otros nombres que se encuentran duplicados, entonces, por favor, ubiquen sus nombres como de acuerdo al registro académico, por favor, están amables mientras tanto. Mientras hacen ustedes eso, yo quiero, y antes de continuar la presentación, yo quiero pues presentar excusas en la medida de que hubo razones técnicas por las cuales yo no pude conectarme a la plataforma. Hubo problemas, hubo inconvenientes técnicos en los cuales fue imposible conectarme, pero igual esto lo conocían las directivas. La ingeniera Maribel, el ingeniero Jaime y el gestor. Entonces, esa es la razón por la cual estamos haciendo esta Open Class, digámoslo así, fuera de la fecha estipulada. Entonces, ya para la otra semana, para indicarles que las Open Class las vamos a trabajar los jueves a las 7 de la noche. El jueves, como es festivo, entonces no hay Open Class. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es una propuesta pues que quiero proponerle a ustedes, y es lo siguiente. Una de las orientaciones a partir de este semestre es que se van a trabajar unas monitorías, y las monitorías hacen referencia a unas asesorías para que ustedes como estudiantes, si tienen preguntas puntuales frente a la temática o a las actividades, podamos utilizar ese espacio para poder aclarar esas dudas. Entonces, la de hoy es una Open Class que está reprogramada por las dificultades que se presentaron ayer, porque realmente debemos trabajar con las herramientas que está proporcionando la universidad, como en este caso Zoom, que se hace eh, a través de Open Class con Zoom. Sí, de pronto no con Teams, y con Teams vamos a empezar a trabajar las monitorías. Entonces, en vista que, pues digamos que la semana pasada no hubo Open Class, entonces yo les propongo que el próximo martes a las 7 de la noche en la tutoría podamos trabajar parte Open Class y parte monitoría a las 7 de la noche. Entonces, esa es una de las propuestas, ya que el día jueves no hay Open Class, no se puede reprogramar esa, pero entonces vamos a hacerlo de esa manera para que el día martes podamos trabajar de esa manera. Bien, entonces las Open Class van a quedar grabadas y las voy a publicar en los diferentes espacios, las voy a publicar en el foro de dudas y les voy a informar a través de mensajería interna que la Open Class está publicada o va a estar publicada en el momento que me entreguen el enlace respectivo. Bien, vamos a entrar en materia. Voy a presentarme. Como le estaba diciendo al inicio, mi nombre es Ángelo Quintero Reyes, yo soy ingeniero de sistemas. Tengo una especialización en dirección prospectiva y una maestría en ciencias de la educación. Tengo una amplia, digamos, experiencia en la parte de coordinación de programas académicos, porque tengo más de 20 años de experiencia en la parte académica como tal. Entonces me he desempeñado en diferentes cargos relacionados, por ejemplo, con la coordinación
También he participado en todo lo que son comités curriculares para programas de ingeniería de sistemas a nivel nacional, seccional, local, todo lo que tiene que ver en la parte académica, pedagógica, tecnológica, investigativa, proyección social, educación permanente y demás. También he hecho estudios relacionados al diseño, actualización y orientación de currículos académicos. Entonces, digamos que esas son todas las, digamos, en la parte académica como tal. En la parte de investigación también he sido investigador, he sido líder de semilleros de investigación. Trabajé con un semillero que se llamaba INCISO, en el cual estaban involucrados estudiantes de ingeniería de sistemas. También he tenido la oportunidad de poder trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje como docente y director de curso en plataformas LMS. Las plataformas LMS tienen que ver con todo lo que son sistemas de administración learning, como Moodle, como en el caso de plataformas como la Uniminuto trabaja con la plataforma que se llama Moodle, y a esas plataformas se le llaman LMS porque son sistemas de administración de aprendizaje, que es muy diferente a los CMS, que son los sistemas de administración de contenidos. No sé si de pronto haya alguien acá que haya tenido experiencia en la parte de diseño de páginas. Uno puede trabajar el diseño de páginas de muchas maneras. Puede ser de una vez digitando el código como tal, empezando por CSS, HTML, o trabajándolo directamente con herramientas como Dreamweaver. Pero cuando ya uno trabaja con herramientas directamente desde en la nube, en servidores, entonces aparecen herramientas como Joomla, aparecen herramientas como Typo 3 o 4, aparecen herramientas como Drupal. Entonces, esa es la diferencia entre los LMS y los CMS. También tengo experiencia en la parte de programación. He trabajado en la Uniminuto aquí en Villavicencio, en el cual estoy radicado. Soy diseñador, soy desarrollador también. He trabajado con ellos introducción a la programación, programación orientada a objetos, en C++, en C, en Python, en PHP. Trabajo JavaScript, CSS, entonces trabajo también diferentes lenguajes. Esa presentación yo también la hice en el foro de presentación como tal, entonces los invito a ustedes para que ustedes también hagan la presentación allí. Quiero conocerlos, saber dónde viven, poder interactuar allá y que ustedes puedan interactuar con los compañeros. Como ustedes habrán visto, también yo habilité un foro, el foro de dudas ya está habilitado, en la cual yo también ahí comuniqué acerca de la Open Class, que desafortunadamente no se pudo hacer ayer, pero la estamos haciendo hoy. Entonces allá ustedes también pueden plantear las dudas que tengan frente a las temáticas del curso. Entonces los invito también para que participen en esos espacios. Quiero empezar hablando acerca de las temáticas que vamos a trabajar en el curso. Tengo entendido, voy a permitirme acá compartir un documento en Excel. Por favor, me indican si lo están observando. Un documento en Excel. Sí, sí, señor. Bueno, perfecto, listo, gracias. Bien, entonces lo están observando, ¿cierto? Ya me confirmaron que sí. Sí, profe. Listo, ok. Entonces, ¿el curso cómo se llama? El curso, como ustedes saben, se llama Infraestructura de Tecnologías de la Información, Infraestructura TI. Cuando yo observo las unidades, estamos hablando que las unidades son 3 unidades y vamos a trabajar en 3 áreas relacionadas con IP, VLAN y WAN. Digamos que ese es en términos generales
es en términos generales que lo que vamos a trabajar. Y me parece que es una forma secuencial muy bien en la cual podemos trabajar, que es IP, todo lo que es seguridad IP en sistemas de enrutamiento, pasar por las redes VLAN y luego terminar con algo relacionado con las WAN. Antes de continuar, yo quisiera que alguien me dijera por qué, digamos, dentro de los contenidos está algo relacionado con redes VLAN, de lo que ustedes han leído, de lo que ustedes han hecho, de lo que ustedes han presentado como actividades o como cuestionarios. Quiero que alguien me diga por qué creen que tenemos que trabajar con redes VLAN. A ver, ¿quién? Yo, profe. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, profe, pues el tema es que las VLANs, lo que yo he leído, las VLAN permite dar seguridad en la red. Entonces permite segmentar los servicios, ¿sí? Cuando nosotros Sí, estamos en una empresa, que la empresa se compone por distintas áreas, pues no todas las áreas necesitan los mismos servicios. Entonces, al segmentar esas áreas, pues cada área va a ingresar a los servicios que requieren, ¿sí? Entonces, eso es sí. lo que yo pude entender. Muy bien, tiene muy buen concepto. ¿Y cómo la segmentamos? ¿De qué manera? No, de acuerdo al direccionamiento IP. Entonces, Sí, sé que las VLAN, pues bueno, el protocolo que yo conozco es IP versión 4. Sé que salió el IP versión 6, pero pues donde yo trabajo, pues yo trabajo con IP versión 4 y de acuerdo a la cantidad de dispositivos o hosts que hayan dentro de cada área, pues así mismo se crean las subredes. sí, pero sí, claro. Sí, claro, porque yo puedo hacer direccionamiento. No, a ver, porque el IP me ayuda a direccionar a cuántas máquinas, ¿no? El IP o el IPv6 o bueno. Pero, ¿qué es lo que realmente me ayuda a segmentar esa red? ¿Realmente qué es? ¿Qué dispositivo? A los dispositivos finales. ¿Qué dispositivo es el que lo hace? El router. El que lo administra es el router. Bueno, el software, ok, pero hay algo más en el cual se ha enfocado mucho en la unidad 2, en la semana 2. En la semana 2, Al tema del inclusive, switch. exactamente, exactamente, porque es el switch, y principalmente los switch gestionables, porque hay dos tipos de switch, los gestionables y los no gestionables. Los no gestionables son los que son fijos y no permiten, sino, digamos, servir como puente. Y los switch gestionables son los que me permiten segmentar la red de una manera lógica. Pero muy bien la explicación, sí, señor. Muy bien, Vale, bien. profe. Ok, gracias. Entonces, como ustedes pudieron haber observado, haber escuchado también a su compañero, acá, cosa, listo. Entonces, una de las cosas por las cuales hizo de quedar claro que vamos a trabajar con esos conceptos de la VLAN es por la cuestión de seguridad, porque yo puedo trabajar con un switch y puedo segmentar muchas redes como si fueran redes independientes. Entonces, y también el compañero de ustedes hablaba acerca de las IP, ¿sí? Porque la IP, por eso arrancamos con IP, que es mirar lo que es seguridad bajo direccionamiento IP, el manejo de las VLAN, pero básicamente es porque hay un elemento y un dispositivo como tal que es el switch. Ya hay una tarea o el foro que se abre la próxima semana que está relacionado donde ustedes tienen que participar e identificar cuáles son los diferentes componentes de una VLAN. Pues ahí está uno de ellos que es el switch. Y dentro de las unidades también vemos algo que se llaman los protocolos de enrutamiento EIGRP que se utiliza con las WAN, ¿no? Porque yo puedo pasar de una red de área local
porque realmente tenemos que enfocarnos en, digamos, en la clasificación básica. Yo también tengo que hacerles un repaso acerca de los tipos de redes por su ubicación geográfica, por su tamaño, por su tecnología y también por su tipología, ¿no? Las topologías de las redes, estrella, anillo y demás. Pero todo radica en que así como hay una red básica que es la PAN, que es la Personal Area Network, la que le sigue, que es la LAN, es la en la cual tenemos que concentrarnos. Cuando hagamos el repaso, vamos a mirar que también están las MAN, las WAN, las CAN, las SAN. O sea, hay muchos tipos de redes, pero nos vamos a enfocar en esa. Parte de ahí, parte de ese concepto. Digamos que la raíz es la LAN, sino que la LAN, hay una raíz muy pequeña que se fue para las PAN y de ahí en adelante ya se fue, pues, digamos, se ramificó hacia las redes grandes como las MAN, las WAN, las redes de área amplia y demás. Entonces eso. ¿Cuáles son los subtemas que vamos a trabajar? Arrancando en la unidad 1 tenemos que trabajar muchos conceptos y eso es importante porque una cosa en la cual como experiencia me ha enseñado y es importante que ustedes que están empezando acá, importante aprender muchos conceptos técnicos. Es decir, la mente de uno iniciando el estudio tiene que ser como una esponja porque tenemos que aprender muchas cosas. Yo no puedo solamente dedicarme a decir, uy, voy a empezar a programar sin haber estudiado los conceptos de la programación, los conceptos del programa, la sintaxis básica, la declaración de variables. Y lo mismo pasa con la infraestructura de tecnología de la información. Yo no puedo llegar de una vez decir, uy, no, ya quiero armar una red, quiero conectar dos computadores, quiero instalar un servidor, quiero aprender a instalar un switch o un router. Si yo no sé, aunque router viene de router, ¿no? Router es, digamos, el término base, pero uno lo pronuncia como router, pero se dice router, sin saber qué es un router, qué es un hub o qué es un switch. Dirán, pero son tres cosas, ¿para qué servirán? Pues uno tiene que saber para qué un router, para qué un switch, para qué un hub, qué no se utiliza y cuáles son los más utilizados, ¿sí? Entonces, eso es clave. Entonces, cuando hablamos dentro de la temática de la unidad 1, estamos hablando de los tipos de protocolos de seguridad de la información. Y esos protocolos de seguridad de la información, por algo la unidad dice IP. El IP funciona, no sé si alguien ya habrá leído dentro de a ver si me dice, el IP en qué capa del nivel OSI funciona. En la capa 3, profe, en la capa de red. La capa de red. ¿Está seguro? Sí, sí, señor. Bueno, funciona en la capa de transporte. IP. Cuando hablamos de TCP/IP, es porque TCP es el protocolo de control de transferencia que viene de capas inferiores y se apoyan de la IP que trabaja en una capa. Entonces, la mayoría de los protocolos actúan sobre esa capa, es decir, se aprovechan de esa capa para empezar a transportar la información. Entonces, dentro de los protocolos de seguridad de la información, vamos a trabajar, tenemos que conocer, por ejemplo, qué protocolos es SSL y TLS, ¿cierto? Que es lo que se conoce como el Security Socket Layer o Transport Layer Security. Entonces, esas cosas yo me las aprendo es porque tengo que empezar a leer y saber, qué es el SSL, y cuando uno coloca, o cuando ustedes miren el slash, es porque lo primero está sobre lo segundo. SSL, TLS, entonces el SSL funciona sobre TLS. O sea, el SSL, que es la capa de seguridad, funciona sobre la TLS, que es la capa de transporte. Sí, que es la capa de transporte. Entonces, hay páginas e inclusive hay servicios que se debe utilizar cuando uno diseña sitios web, que es establecer conexiones seguras a través de Internet, especialmente cuando se hacen transacciones en línea y comunicaciones sensibles. Por ejemplo, los PSE, los pagos seguros electrónicos, ¿sí? Porque tienen que pasar por una pasarela
y tiene que garantizar la seguridad para la persona que está haciendo una transacción en línea. Por eso se le llama el pago electrónico seguro, el PS, y existen muchos otros tipos de pago que se hacen, entonces para eso funcionan los protocolos. Por eso es que la unidad dice IP, porque es que IP es tan importante, la IP es tan importante que es el protocolo de Internet, que ese protocolo de Internet, sobre ese empiezan a funcionar muchos protocolos y se aprovechan y utilizan, se benefician de esa capa del modelo en la cual debe funcionar. Entonces, dentro de ese tipo de protocolos, ¿cuál encontramos? El SSL. Y hay muchos otros protocolos, por ejemplo, está el IPsec, que es el Internet Protocol Security. Entonces, ese es otro protocolo que tenemos que revisar, que es para la autenticación y cifrado de paquetes de datos. Entonces, tenemos que garantizar y saber que los datos viajan por la red y que tienen que ir cifrados. Entonces, hay protocolos que nos ayudan a eso. Hay protocolos que nos ayudan a eso. Entonces, uno de esos es el IPsec, IP en mayúscula, y uno lo observa con la SS en minúscula. Eso es el protocolo, es la seguridad protocolo de Internet, que funciona con IP. Y también tenemos que saber que hay otros protocolos como el SSH, que es el Cell Security, que es el que permite comunicaciones seguras y cifradas, especialmente cuando se hacen accesos remotos, o sea, desde un servidor. Por ejemplo, yo puedo acceder remotamente a otro servidor, el servidor puede permitirme a mí o denegación de acceso, ¿no? Y eso se hace a través de protocolos de seguridad que funcionan sobre IP. Porque una forma en la cual yo me puedo conectar a través de otro computador, ya sea a través de una red física como tal o a través de Internet. Entonces se hace a través del SSH, que se conoce como Security Shell. ¿Sí? O también sabe, por ejemplo, en el caso de los correos, hay un protocolo que se llama el S/MIME. Pues el S/MIME, y yo creo que algunos han tenido que mirar, por ejemplo, alguna vez en el correo, en Gmail o en otros correos, cuando, por ejemplo, yo quiero configurarlo en el celular o quiero hacer que ese correo me traiga información cuando llegue otro correo. Entonces, por allá encontramos algunas opciones que se llaman los protocolos MIME, ¿sí? Que significa Security Multipurpose, que es el multipropósito para seguridad Internet Mail Extension, ¿sí? Extensiones de correo en Internet, utilizado para poder proporcionar integración y autenticidad a los correos electrónicos mediante cifrados, y generalmente esos cifrados vienen con firma digital para que sean mucho más seguros. Entonces, mire lo importante que es conocer ese tipo de protocolos de seguridad, y por eso la unidad arranca con la parte de ese tipo de protocolos. O conocer que también hay uno que se llama, que es el PGP, que es Pretty Good Privacy, ¿sí? Que es un protocolo cifrado para proteger la confidencialidad de la información, especialmente porque una cosa es que vaya cifrado, que es cuando se utiliza el MIME, y otra cosa es la confidencialidad de la información, especialmente en el intercambio de correos electrónicos. Entonces, ahora muchas empresas contratan servicios, por ejemplo, universidades, bancos, contratan los servicios, por ejemplo, de Gmail. Por lo menos a nosotros, o los que tenemos correo gratuito, hay unos niveles de seguridad que nos garantizan seguridad, ¿no? Por lo menos a mí, no me han robado información. Lo que pasa es que también hay una cosa que utilizan los hackers, y es inteligencia social. Y en la inteligencia social sí no hay nada que hacer, porque en la inteligencia social, si yo me hago amigo, si el hacker se hace amigo de una persona a la cual necesita extraer información, pues llega un momento en que en algún momento él le va a tener que pasar la clave del correo, porque necesito que me haga un favor. Eso se llama inteligencia social, ¿sí? Muchos hackers obviamente sí utilizan los ataques de OS, los servicios denegados,
para poder bloquear páginas. Pero en el caso de los correos, entonces, como les digo, hay muchas empresas grandes en las cuales se les paga ya es para que protejan el correo institucional de empresas multinacionales. Pues ahorita todas las universidades ya no utilizan los correos gratuitos, sino para correos institucionales contratan o el de Microsoft o el de Gmail. Y los bancos hacen lo mismo, o sea, todo tipo de empresas ya, entonces, y ellos tienen que garantizar ese tipo de protocolos de seguridad, tanto para cifrado como para autenticidad de los correos con PGP. Hay otros dos tipos como para terminar esta parte de los protocolos de seguridad, que es el WPA o sobre WPA2, que eso es Wi-Fi Protected Access, que es el acceso protegido Wi-Fi. Por lo menos son protocolos básicos de seguridad utilizados en redes de alta fidelidad Wi-Fi para proteger las comunicaciones inalámbricas y prevenir accesos no autorizados. Algo tan sencillo como en una empresa dicen, bueno, los administrativos van a tener un acceso a la red inalámbrica. Pero los invitados, los que lleguen pueden tener otro acceso como invitado. Entonces, cuando uno va a configurarlo en el celular, entonces uno tiene que preguntarle al administrador, o ellos le dicen, mire, puede trabajar, utilice el protocolo de seguridad WPA, que es como el que se utiliza básico para que no haya, para prevenir accesos no autorizados a personas que no tengan que ver con la institución, ¿sí? Y otra muy sencilla que son las VPN, pero esas son como más, es decir, se utilizan para establecer conexiones seguras, sobre todo cuando yo estoy en una red privada. No sé si a alguien le ha pasado. Estoy en una red privada y la empresa dice y empieza a denegar accesos a muchos sitios. Dice, no, aquí ustedes ya no pueden ingresar a YouTube, aquí ya no pueden ingresar a Facebook, aquí ya no pueden ingresar a Twitter, claro, porque es que la situación es que llega la persona y uno empieza que Facebook, que YouTube, que WhatsApp, ta. Entonces, hay una forma en que uno puede, desde el computador, y eso es aquí entrenado, yo puedo configurar una VPN para simular que tengo una red privada a través de, digámoslo así, de esa dentro de la otra red, y puedo utilizar programas como el Commodore. Bueno, eso hay muchos programas para hacer eso, y puedo instalar la aplicación dentro de esa VPN y sale por la red de la empresa y puedo navegar por ahí sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que la comunicación se hace más lenta. Alguna vez yo necesitaba trabajar con el MetaTrader 4, que son unos programas para hacer trading, y yo necesitaba estar haciendo monitoreo de eso, y pues eso no influía en el trabajo para nada, solamente que necesitaba hacer unos monitoreos como tal. Entonces lo que hice fue instalar una VPN, instalé el MetaTrader ahí, instalé otros programas, y sí, la comunicación empezó a salir. Lo que pasa es que sí se hace lenta la información, pero viaja por ahí a través de esas redes públicas. Entonces, yo lo puedo trabajar a través de esas redes privadas o a través de esas redes públicas. Entonces, bueno, ahí hicimos como un repaso rápido acerca de los tipos de protocolos de seguridad de la información. Hay otro tema que tenemos que trabajar, es acerca de las vulnerabilidades específicas en el proceso de comunicaciones del modelo RTCP-IP. Y ese, digamos que es otro tipo de protocolo. Ese tipo de protocolos, ese se le conoce como Real-Time Control Protocol. Es el protocolo de control en tiempo real que se utiliza para comunicaciones en tiempo real cuando se trabaja voz IP, es decir, voz sobre protocolo IP. Entonces, mire que yo voy a hacer énfasis mucho en IP porque la base es IP. La base es IP. Cuando no existe Internet, todo se hacía de manera física y eso es demasiado costoso. Ahora se utiliza el protocolo de Internet, que es el que permite esa comunicación, ¿no?
y se hace voz sobre IP. Entonces, el RTCP es un protocolo de comunicaciones en tiempo real. Que una de las cosas que yo puedo trabajar con ese protocolo y que me permite ayudar a ese protocolo, porque los protocolos lo que hacen es eso, son unas normas y unos estándares establecidos que dicen, este protocolo se hace, por ejemplo, para cifrar, este se hace para denegar, este se hace, entonces, por ejemplo, el RTCP se utiliza es para trabajar voz y también para trabajar video, cuando hablamos de videoconferencias. Entonces, las videoconferencias que consumen mucha información, que consumen mucho ancho de banda, entonces se puede trabajar ese protocolo para hacer videoconferencias sobre IP. O sea, aprovechando el Internet, no aprovechando y no utilizando la red física como tal. Lo digo es porque en la empresa donde yo trabajo y trabajaba también, allá se hacían muchas videoconferencias. Entonces, o se hacen muchas videoconferencias. Entonces, inicialmente, pues tocaba hacer unas videoconferencias a través de conexiones telefónicas, porque tocaba hacer la conexión desde Acacias hasta Bogotá. Entonces, la red se caía mucho. Entonces, se implementó ese protocolo para no hacerlo más sobre la comunicación, sobre la red física como tal, porque ellos lo que hacían era adaptar algo que se llama como arañas. Eran físicamente, parece un teléfono, pero era un teléfono grande con varias patas y tenía unos parlantes, y eso lo conectaban a una toma de teléfono y se hacían ahí unas audioconferencias. Entonces lo que hicieron fue adaptarla a la red para utilizar IP. IP obviamente se tiene que hacer un contrato con un proveedor para que garantice un ancho de banda, y se empezó a implementar ya las videoconferencias a través de ese protocolo IP. Bien, y ahí es donde yo digo, porque cuando hablamos de RTCP, dice que si uno estudia ese concepto, dice que utiliza el protocolo IP como su capa de transporte subyacente, es decir, está debajo. Entonces, ya es algo que está implementado en la WWW. Ya es un protocolo ahí, entonces dice, ay, venga, entonces hagamos un protocolo para que sobre esa red de Internet que se conecta a Internet, entonces, un protocolo. Entonces, uno de los primeros que se implementaron fue el RTCP para poder llevar video, para poder llevar audio sobre IP, que es la capa de transporte. Nosotros también tenemos que estudiar mucho, es decir, conceptos relacionados con las vulnerabilidades específicas en los procesos de comunicación de los modelos RTCP. Y la unidad es muy específica en eso. Dice, bueno, trabajemos IP, pero trabaja en un protocolo que se llama RTCP, y hay unas vulnerabilidades que se pueden presentar en todas las redes, ya sean redes físicas, sean redes inalámbricas, sean redes corporativas. Hay que trabajar acerca y saber cuáles son los tipos de vulnerabilidades. Yo les puedo preguntar a ustedes, hacer un sondeo y decir, bueno, ¿cuáles vulnerabilidades conocen ustedes o los que tienen experiencia? Entonces vamos a encontrar muchas vulnerabilidades que a veces no las tenemos en cuenta, y cuando escuchemos las noticias que dicen, no, fue que atacaron Sanitas, no, fue que hackearon el Pentágono, fue porque hay unos hackers que se dedican específicamente a trabajar en esas vulnerabilidades. Y hay organizaciones que no tienen en cuenta y las pasan por alto. Uno de los, digamos, de los primeros niveles cuando se trabaja vulnerabilidades son los ataques de denegación de servicio DOS, o el llamado DOS, ¿sí? Porque es el denegación o denegation of service. Y es que los atacantes mandan mucha información por la red y saben que utilizan paquetes RTCP, porque son paquetes que van muy cargados con video, con audio, para cansar a las redes.
Si una red no tiene un buen sistema operativo y si no tiene todas las, digamos, todas las características para evitar esos ataques, por eso es que esas redes colapsan. Eso es lo que se conoce como ataque de denegación de servicio DOS, para que tengan en cuenta. Entonces, podría uno decir, uy, cuando hackean la registraduría, cuando hackean la DIAN, pueden utilizar muchos de esos ataques. Ahora, puede ser que no, porque ya tienen programas específicos para eso, entonces utilizan otro tipo de ataques. Pero de los más comunes son esos. Entonces, una empresa le cuesta plata configurar los servidores específicos para evitar eso. Entonces, mire que una cosa ayuda a la otra. Se inventaron el protocolo RTCP, que nos facilita la comunicación, ¿cierto? No solo audio, sino en la imagen y video, porque el video es lo que más se demora. Y yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, les coloco un ejemplo práctico, el mundial. Un mundial que se haga ya en Qatar, que se haga en la China. Cuando hacen las transmisiones, a veces llega más rápido el audio que el video. Y esa es la razón. Esa es la razón. Porque ¿qué se demora más en llegar? Un video, ¿sí? Por la cantidad de frames. ¿Qué viaja más rápido? Pues viajan los datos, viajan el texto, como en esa jerarquía el texto. Luego las imágenes son más pesadas, entonces pueden demorar un poco más. Todo lo que tenga que ver con video. Entonces los hackers aprovecharon inicialmente esos, digamos, esos beneficios del RTCP para decir, bueno, ataquemos, entonces llenan, saturan la red de cantidad de información, como si le estuvieran haciendo solicitudes al servidor hasta que el servidor colapsa, es donde pueden ingresar. Bien, otra de las vulnerabilidades que podemos hablar es acerca de la interceptación y espionaje de datos, pues que eso sí ya es, digamos, también lo hemos conocido de alguna manera porque por la falta de cifrado. Ahorita todas las redes como WhatsApp, Twitter, Thread, todo eso, tienen que trabajar con cifrados de protocolo y a veces, sin embargo, se quedan colgados porque roban información, alcanzan a cifrar la información. Todos esos mensajes que uno envía, esos mensajes de hola, tiene que ir cifrado para que alguien que trate de robar el dato no pueda descifrar qué es lo que está leyendo, descifrar qué es lo que hay en ese mensaje. Entonces, imagínense cuando hay información confidencial de una entidad gubernamental a otra, entonces los hackers contratan a personas muy expertas para que haya para mirar a ver si tiene vulnerabilidades en el cifrado. Por eso las recomendaciones que siempre nos hacen acerca de las contraseñas. Que nunca coloquemos una contraseña relacionada con un nombre, con un cumpleaños, sino siempre una contraseña que tenga una mayúscula, una minúscula, un carácter especial, combinación de números, porque se demora mucho más. Y eso hasta hay unas estadísticas, que una contraseña que tenga las siguientes características se demora tantos días en descifrarla, pero si tiene tantas características se demora un mes, se demora un año, se demora 5 años, se demora... Hay unas características bien interesantes frente al tipo de contraseña que uno coloca, en cuánto tiempo podrían descifrarla, ¿sí? Entonces, por eso las contraseñas de nosotros pueden ser débiles, pueden ser medias o pueden ser altas. Y eso que solamente en el caso de los correos electrónicos, ¿no? Y de los protocolos que les estaba comentando ahorita, como el MIME, el PGP y demás. Hay otras vulnerabilidades que tenemos que conocer, que por ejemplo es la modificación de los paquetes. Y cuando yo leía acerca de esto, decía es que todo se basa en ese protocolo porque es uno de los protocolos más usados, pero también ha sido uno de los protocolos que ha costado trabajo por eso mismo. Cuando se habla de modificación de paquetes es porque los paquetes de RTCP pueden ser alterados
Es decir, pueden ser manipulados, pues se puede manipular la comunicación. Otra cosa, digamos, en la vulnerabilidad tiene que ver con la suplantación de identidad. También hemos escuchado muchas veces, es que suplantaron a tal persona, le robaron la identidad, le robaron el correo en el mismo WhatsApp o en la red, entonces hay una suplantación de identidad. Y eso que lo estamos viendo en el nivel de nosotros de usuario, pues cómo serán las grandes empresas. Esos datos, cuando yo hago una compra, esa compra que va registrada con el número de la cuenta bancaria, esas tarjetas que va con la fecha de vencimiento y todo eso. Entonces, eso es información que tiene que ir muy bien cifrada. Y podemos encontrar muchos otros tipos de vulnerabilidades relacionadas con eso. Eso es en cuanto a vulnerabilidades específicas en el proceso de comunicación del modelo RTCP-IP. Y la otra es la que está relacionada con los principales métodos para prevenir las vulnerabilidades de una red. Entonces, así como hay vulnerabilidades, hay métodos que pueden ayudar a prevenir esas vulnerabilidades. Y también si yo preguntara, entonces yo podría, varios me podrían decir, hay muchas técnicas para evitar esas vulnerabilidades. Y una de las que siempre recomiendan es actualización y parcheo de software. ¿Qué es eso de actualización y parcheo de software? Es que los sistemas operativos, es que es la base de, digamos, del software cuando se le instala un computador, sea un cliente o sea un servidor. Aquí estamos hablando de la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? De la arquitectura como tal cliente-servidor, que dos computadores en el cual por lo menos uno sea servidor y el otro sea cliente dentro de una red. Es la actualización y parcheo de software. Eso tiene que ver con sistemas operativos actualizados con los últimos parches de seguridad. Entonces, independiente si yo utilizo Windows o si utilizo Linux o Unix o Network o bueno, hay varios sistemas operativos, entonces el parcheo de software es esos paquetes actualizados de seguridad que es crucial para evitar esos ataques y esas vulnerabilidades. Pero también tiene que ver no solamente con los sistemas operativos, sino también tiene que ver con la configuración segura de las redes. Entonces, mi red tiene que estar lo suficientemente segura y una red se debe configurar. Entonces, si yo instalo un switch, hay una forma para configurarlo, hay formas para configurarlo. Entonces, el router tiene unas características, el switch tiene otras, el scoop otras. Entonces, uno mira dentro de la red también que es la configuración para los diferentes dispositivos que se encuentran conectados a la red sean completamente seguros. Algo tan sencillo como cuando le dicen, y el firewall, pues el cortafuegos, pues sirve de algo, ¿sí? Sirve de algo el cortafuegos, pero aparte obviamente hay otras cosas que uno puede hacer para hacer que la configuración de la red sea segura, pero el cortafuegos, hemos escuchado hacer firewall, ¿sí? Desactivar puertos no utilizados. Hay puertos hay cosas que no sabemos cómo. Yo puedo utilizar el puerto 8080 y a veces el puerto 8080 se utiliza cuando yo instalo el App Zero, que es para configurar el servidor Apache, y el Apache me sirve para configurar el servidor web, y puedo instalar otro para el mail. Entonces, y yo puedo mirar que hay puertos que están libres. Pues, por ejemplo, puedo saber que hay un puerto que está libre, que es el 8080, que en el momento que yo instale en el servidor o en mi computador, que yo instale el AppServe, él automáticamente me puede utilizar el puerto 8080 o el 80.
Entonces, yo como ingeniero tengo que saber cuáles son los puertos que se encuentran libres. Y una de las cosas es bloquear todos los puertos que se encuentran libres para que ahí no entren ataques. Entonces, eso es lo que se conoce como autenticación y control de acceso. Y control de acceso, mire que hay cosas que uno dice, pero es que también se puede por ese lado. Pues claro que también se puede por ese lado, ¿sí? Como también puedo saber que cuando uno instala Skype puede generar conflicto con mi servidor web. Porque si usted instaló primero Skype y luego instala el servidor web, puede ser que ese servidor web utilice el puerto 8080 que tiene el Skype o el solo 80. Entonces, mire que son cosas que uno va aprendiendo. Entonces, el puerto 8080, si presenta conflicto y no está funcionando mi servidor web, entonces puedo hacer una cosa, desinstalo Skype o dejo el Skype y con una herramienta verifico qué puerto está utilizando y más bien el servidor web, el servidor AppServe o el servidor AppServe, el paquete AppServe, lo que hago es cambiarlo de puerto y dejarlo en el 80. Entonces, es otro puerto por el cual yo utilizo esa comunicación. Entonces, mire que los expertos, los hackers, saben toda esa información y dicen, no, pues ataquémoslo, hagamos o el ataque de OS, el de denegación de servicios, o hagámoslo miremos qué puertos tiene libre y por ahí empecemos a atacar. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo. Eso en cuanto a autenticación y control de acceso. Lo otro es encriptación de datos. La encriptación de datos es utilizar protocolos de cifrado. Hay muchas veces que la gente cae cuando va y le dicen, le vendo este celular y es una tienda que uno ni conoce en línea. Y hay una forma de saber es que tenga, el protocolo SSL y TLS, el que les estaba mencionando. El SSL y TLS. Y si uno no sabe eso, pues fácilmente, así la empresa tenga muy buenas intenciones la que vende eso, pero si la empresa no instaló en la página web el servidor, el protocolo SSL y TLS, no hay nada que hacer. Y los que han diseñado sitios web saben que cuando uno contrata un hosting, porque generalmente lo que yo recomiendo es tener mi propio servidor, ejemplo, hosting, voy a colocar dentro de muchos servidores, dentro de muchos servicios de hosting, porque algunos puede ser HostGator, bueno, hay tantos en el mercado, ¿sí? Cuando uno va a comprar, digamos, el servicio de ellos, dentro del servicio ellos dicen, lo básico es el dominio, tanto ancho de banda y hay unas características. Pero dentro de como dentro de eso que uno va a comprar, por allá aparecen opciones deshabilitadas y una de esas es, si quiere mayor seguridad para transacciones, no sé qué, le ofrecemos SSL y TLS. Entonces, si el que está diseñando la página no sabe, pues no lo compra o no lo sugiere para la empresa. Pero esos son servicios que le garantizan, tanto a usted como diseñador, ofrecer una página y garantizar eso. Porque el SSL y TLS se utiliza para proteger confidencialidad de los datos transmitidos a través de la red. Cuando hablamos por lo menos de garantizar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué se garantiza? Que los datos no puedan ser interceptados, o si son interceptados, que no puedan ser leídos, ¿sí? Puede ser que alguien los intercepte y coja la comunicación, pero que les cueste trabajo y que sea imposible que cuando cojan la transacción que va en línea, porque esa transacción que va en línea lleva mucha información de nosotros. La tarjeta de crédito, con el número, y va todo relacionado con la tarjeta. A eso es lo que yo me refiero. Entonces se llama encriptación de datos. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es el monitoreo de la red y detección de intrusiones. Eso le llama intrusión. Entonces, para los que trabajan en esto y tienen experiencia en esto, entonces ustedes saben que
que es monitorear la red constantemente, detectar intrusiones, aplicar las nuevas políticas en caso tal de que llegue a pasar eso. Y estas, digamos, estas vulnerabilidades y detección de vulnerabilidades y aplicación de técnicas son tan conocidas ya hace mucho tiempo que observemos cómo hasta hace poco, y ustedes me dirán si digo mentiras, lo que pasó con Sanitas y lo que uno ve cada rato, empresas tan grandes a nivel nacional, caer en eso. ¿Cuánto le costó a esa empresa? Se cayó la red y muchas veces cuando hacen esos ataques no lo hacen a veces ni por robar información, sino solamente por causar daño. Y siempre que hay elecciones, a la primera que atacan es a la registraduría. Y no es solamente por robar los números de las cédulas, porque es que ya las cédulas, yo puedo saber el número de la cédula de muchas personas, ¿sí? Pero muchas veces por el daño que le causan a la organización, ¿sí? Entonces, en ese momento, entonces, los jurados están mirando que a dónde les toca el puesto de votación, las personas están mirando que a dónde tienen que votar. Entonces, simplemente por causar daño hacen esto y todavía esas empresas no están debidamente preparadas. Y año a año sabemos de algo que pasó con empresas grandísimas. El Pentágono, la Casa Blanca en Europa, no, que fue hackeado tal sitio por tantas horas, por tantos segundos, que bajaron información, que les apareció un mensaje. Pero es porque se generan nuevas estrategias para atacar. Otra de las cosas que uno tiene que aprender y que tienen que sugerir ustedes como futuros ingenieros es la realización de las copias de seguridad regulares. Son cosas tan sencillas, porque una cosa es que atacaron, apagaron todos los servicios. ¿Hay copias de seguridad hechas? Sí, hay copias de seguridad hechas. Ah, listo, no hay problema. Porque toda la información radica información importante en los dispositivos de almacenamiento. Hablemos de discos duros, hablemos de toda la información. Hay una seguridad, el solo hecho que se mantenga, que esos datos no se hayan borrado, hay un alto porcentaje de que, bueno, se puede demorar 15 días, 20 días, un mes en volver a establecer servicios, pero ahí está la información. Ahí está la información. Pero eso se llama es realizar copias de seguridad permanente, regulares, como lo quieran llamar, las técnicas que hay, la incremental, la secuencial, o sea, hay muchas técnicas también para sacar copias de seguridad. A veces son hábitos que se van perdiendo, pero el que se dedique a redes como tal, tiene que aprender todo eso, tiene que saber todo eso. Otra cosa que se ha venido implementando son la implementación de autenticación de múltiples factores. De múltiples factores es que ahora es necesario que en el correo, y yo no lo tenía habilitado ni lo tengo habilitado en mis correos personales, es la autenticación de 2 factores. Y ya hay de 3 factores. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, ya hay autenticación de 3 factores. Y eso sí que es importante. Eso sí que es importante porque ahora en las criptomonedas son millones de usuarios moviendo dinero en los diferentes pares de monedas. Son millones y millones de transacciones. Y sin embargo, algunos logran robar información. Entonces, como para hablarles un poco a grosso modo sobre lo que es pero regálenme aquí un minutico, los factores es que, pues, en lo personal, ¿no? Yo hablo en lo personal, yo pues cada uno el que quiera hablar lo puede hacer, pero en lo personal uno dice, pero ¿para qué 2 factores, 3 factores? Pero ya la empresa lo están obligando. ¿Y qué es eso? Pues simplemente que cuando usted ingrese una contraseña, ejemplo de un correo, entonces, aparte de la contraseña, entonces le envían un código, ya sea de mensaje de texto, SMS, o le hacen una llamada,
Entonces uno dice, no, mensaje de texto, pues ahí le envían un código, entonces uno se demora ahí mientras llega, mientras lo digita, entonces ya, usted ingresó su contraseña y aparte ahora ingrese el otro código. Entonces 2 factores. 3 factores, que es una de las mejores técnicas que he visto, es por ejemplo para criptomonedas, que yo he trabajado en esa parte con Binance, con Trust Wallet, con otras y es bien interesante, ingresa uno para la sesión normal, ingresa uno con la contraseña, le envían un código al correo y el correo puede tener o un enlace o un número de 8 dígitos. Listo, ahí va. Pero cuando uno va a hacer una transacción, a sacar dinero y a enviarlo a otro usuario de la misma red, por ejemplo, en Binance, a través de criptomonedas, entonces hay una herramienta de Google que se llama el autenticador de Google, que funciona como una clave dinámica, en la cual entonces cuando uno va a hacer la transacción le dice, bueno, entonces le enviamos un correo, listo el correo, ahora ya digitó el código, entonces ahora le va a llegar uno por el Google Authenticator, la autenticación de Google, y le envía una especie de clave dinámica que cambia, es muy similar a la clave dinámica, por ejemplo, que utilizaba en Colombia. Cuando uno va a enviar un dinero, uno va a hacer un pago PSE, entonces lo que hace es utilizar una clave dinámica que va cambiando cada minuto, o dependiendo, o cada 45 segundos. Entonces son multiplicación de factores que ayudan a proteger las transacciones y que por lo menos garantiza que el proveedor del celular es el dueño, ¿no? Porque ya si realmente le va en el celular y él de alguna manera tenía forma de acceder al correo y a otras cosas, pues ya es muy difícil. Hay otra cosa que se utiliza, son la realización de auditorías de seguridad, que son auditorías de seguridad y pruebas de penetración, donde ya se utilizan técnicas para mirar y probar si el sistema está funcionando o no está funcionando, etcétera, etcétera. Y lo importante que ya ustedes, si trabajaban en empresas relacionadas con redes, es que eduquen y concienticen al personal, ¿no? Que hacen buenas prácticas de seguridad cibernética. Entonces ya es otro cuento, que ya es seguridad cibernética, entonces ya es mucho más avanzado porque ya es un área diferente, o va paralela, pero ya es más avanzado, ya tiene uno que especializarse en seguridad cibernética, ataques cibernéticos. Yo no sé si alguien de ustedes, bueno, ya yo miro mucha noticia, pues para enterarme de cosas, y ayer me di cuenta que en Cartagena habían venido como 20 y algo de países de la naval, o sea, países decir, en la parte de la marina. Colombia, están algunos países de Sudamérica, está Estados Unidos, y ellos están, en una de las, digamos, el evento o esa reunión que están haciendo desde esta semana, una de esas se componía están en un salón inmenso, ahí estaba hablando un militar diciendo que en el salón se iban a dividir en 2 equipos. Un equipo era el que atacaba de manera cibernética y el otro era el que se defendía. Entonces, bien interesante, porque ya son equipos que se dedican a trabajar la parte de que, bueno, usted qué técnicas utiliza para atacar, usted qué técnicas utiliza para defender, luego intercambian los roles y lo hacen a la inversa. Entonces eso como para que lo conozcan un poquito. Yo quiero en estos 30 minutos, bueno, porque me hace falta la unidad 3 y explicarles que vamos a trabajar en la unidad 3, yo quiero hablar de una cosita bien importante acá y es lo siguiente. Antes de continuar con la unidad 3, y es que donde dice resultados de aprendizaje, hay 3 resultados de aprendizaje que están relacionados con cada de las unidades, ¿no? La primera es porque dice el resultado de aprendizaje es establece las principales características de seguridad IP, entonces ya ustedes saben que IP es bien importante, ¿no? A mí me parece que, es decir, y considero que está muy bien hecho esto porque esto es un abrebocas, ustedes están empezando. Es un abrebocas es porque ustedes tienen que leer mucho y tener mucho conocimiento técnico. Es bien importante que ustedes lean las referencias bibliográficas que hay en el curso. La otra semana
vuelvo y les digo, yo programo para el día martes. Ahorita al finalizar, unos 10 minutos antes, hablamos de eso. Yo quiero utilizar esa tutoría para explicar un tema tipo Open Class y lo combinamos con tutoría para hablar sobre eso. Porque tengo también que hacerles un repaso rápido de los tipos de red, de las topologías y eso. Entonces, el resultado de aprendizaje de IP está relacionado con esos aprendizajes específicos que están aquí al lado derecho. Conoce, utiliza, implementa. Porque primero está la parte del conocimiento, que ustedes aprendan esos conceptos, por lo menos los entiendan, no los memoricen porque nosotros no tenemos una memoria como la de los computadores, ¿sí? Pero ustedes tienen que leer mucho, o sea, hay que leer mucho. Y yo ya revisé la bibliografía y está muy completa. O sea, la parte básica de conocimiento de ustedes ahorita en segundo semestre, cómanse esos libros con esos conceptos para que ustedes empiecen a entender cosas. La base de eso, por eso en el resultado dice aquí, conoces porque ustedes ya leyeron, van entendiendo, van utilizando herramientas en caso de vulnerabilidades, que es lo que le estaba explicando. Mira que aquí se implementa sistemas cortafuegos, implementa sistemas cortafuegos. Está lo de las LAN, por eso era que le preguntaba a uno de los compañeros suyos que habló, que hizo muy buena intervención y le aclaré que por qué la LAN y por qué la VLAN. Porque la LAN es esa red de área local en la cual nosotros vamos a estar inmersos en cualquier, es decir, empresa. O sea, no, es que mi empresa es tan grande que tiene una WAN, sí, pero allá en el edificio donde están es una LAN. Allá en el edificio donde están no pueden decir que es una MAN, ni que es una WAN. No, pueden decir que es una LAN. Ya si la empresa está dentro de un barrio, digámoslo así, un sector, un campus, entonces ya puede ser CAN, Campus Area Network. Pero así sea CAN, está conformada por LAN. Y las LAN se conectan a través de algo que se llama router o router, pero el término conocido es router. Y los router, si yo quiero hacer buena segmentación, como lo decía su compañero, una segmentación lógica, porque si yo no tuviera switch, se me hace muy pesada la carga de los computadores en ese edificio. Así no tenga sino 2 o 3 pisos, se me hace muy pesada si tengo muchos computadores. Porque claro, yo los puedo organizar en topología árbol. ¿Y yo los puedo tener con hub? No, eso es imposible. Con hub es imposible. Entonces ya tengo que empezar a buscar switch. Bueno, ya los switch me empiezan a ayudar como a liberar esa carga porque de manera lógica los puedo administrar como si fueran independientes. Pero todo eso en esa ubicación se llama LAN. Y la última parte, que es las características del protocolo de enrutamiento EIGRP, que hace referencia a la parte de WAN. ¿Sí? La red de área amplia, donde dice, usted reconoce el protocolo EIGRP, describe la detección, por lo menos sabe qué es, sabe que es un paquete, listo. De las metodologías, yo ya sé que ustedes pasaron por un primer periodo donde en la metodología saben que esto es completamente virtual, que hay unas open class, una por cada semana, y ahora vamos a trabajar unas monitorías que es una hora, pero en la monitoría la vamos a trabajar eso para aclarar dudas específicas de los trabajos que están haciendo, No es obligatorio que asistan a las tutorías, pero ojalá puedan asistir a las open class. Y lo otro que les recomiendo es la lectura. Mira, ahí en la metodología dice que hay una parte que la desarrollan ustedes de manera síncrona, pero esas open class, allá si fuera una universidad presencial, lo que realmente le garantiza el aprendizaje de ustedes es lo que hacen de manera autónoma. Ustedes leyendo en su casa, en el trabajo, los fines de semana, lean. En la metodología yo estuve revisando y veo
que hay algunos estudiantes que no han seleccionado todavía alguna de las metodologías. Les recomiendo que seleccionen, por favor, porque la otra semana, el lunes, se habilitan los foros y ustedes deben seleccionar a qué grupo van a ir. ¿Sí? Ustedes deben seleccionar a qué grupo van a ir. ¿Sí? Porque veo que el número de matrículas es superior al que está distribuido en las diferentes actividades. Ya ustedes saben que, bueno, el que seleccionó actividades es porque podrá desarrollar las actividades una cada semana. El que lo hizo por exámenes, pues solamente cuestionarios. El de trabajo final, pues va a ser unas entregas parciales cada semana y al final pues tiene yo creo que ustedes ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Sí, ok. Entonces para que ustedes seleccionen algunas actividades, ya saben que así sea por independiente de que haya elegido actividad, examen y trabajo final, lo que son las semanas 3, 5 y 7, es lo que se conoce como foros, que es trabajo colaborativo, pero algunos estudiantes me están preguntando, y pero es que yo no quiero trabajar de manera colaborativa. No, realmente la agrupación que se está haciendo, se hace más para que ustedes participen y puedan hacerle comentarios a los compañeros. ¿Listo? No es tanto para que es que van a entregar un trabajo como tal, no. Es la lectura, ustedes participan, el que participó le califico. No está difícil la lectura para la siguiente semana, que es lo que vamos a ver el día martes. Es algo relacionado con, algo que está relacionado con cuáles son los elementos de una Virtual Local Area Network, cuáles son alternativas diferentes a una Virtual Local Area Network. Entonces no está difícil, es simplemente leer, hacer la participación y hacer el comentario, una realimentación a dos de sus compañeros. Entonces no está nada complicado esa parte. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, porque yo quería que antes de continuar con lo de la unidad 3, quería como dejar claro esa parte de los acuerdos pedagógicos. Por favor, en el curso hay una sección de acuerdos pedagógicos, acepten los acuerdos pedagógicos, que es lo que estamos hablando. Las Open Class las vamos a realizar los jueves a las 7 de la noche y voy a plantear las monitorías para los martes a las 7 de la noche. Los martes a las 7 de la noche la voy a plantear para ustedes. Pero por lo que ha venido aconteciendo, entonces voy a programar una monitoría, digámoslo así, tipo Open Class para el día martes, ya que el jueves es festivo, ¿sí? Por esas razones. Entonces eso era lo que quería aclarar en la parte de los acuerdos pedagógicos. Los acuerdos pedagógicos ya van a estar publicados la otra semana. El acuerdo pedagógico, lo que estamos viendo acá, cuáles son las temáticas que vamos a trabajar. Aquí ya inclusive le estoy dando información importante porque aproveché de una vez este encuentro, esta Open Class, no solamente para hablar de la metodología y de eso, sino también para hablar aquí ya les he hablado de muchos conceptos de cada una de las unidades. Entonces, en el acuerdo pedagógico que voy a publicar, lo que acordamos hoy, mire, la Open Class oficialmente está los jueves a las 7 de la noche. Voy a enviar la grabación de esta Open Class. Aparte de eso, voy a publicarle los temas de una manera muy resumida que vamos a trabajar en las diferentes unidades y ahí ese es el acuerdo pedagógico. Vayan y acepten el acuerdo pedagógico y continuamos. Hagan las lecturas. Las lecturas son muy completas y es importante. Ahí en las lecturas aparecen inclusive hasta voy a detener un momento acá a dejar de compartir. Voy a compartirles acá donde dice, como para adelantarme un poquito a lo de la otra semana, donde dice semana 3. Semana 3 ya les comparto, regálenme un momento.
Mientras abro acá. No sé si alguien mientras aquí estoy abriendo ya la... Voy a compartirles. Si alguien tiene una pregunta mientras tanto, voy a compartirles acá esta ventana. Mira, aquí tengo abierto el foro. Lo seleccioné para la primera modalidad, pero es igual para todos. Entonces, no es nada difícil lo de la otra semana. El martes también vamos a mirar a ver como mirar un repaso de muchas cosas relacionadas con la semana 2 y semana 1. Son los conceptos que yo inclusive les he estado trabajando ahorita. Mire que no es nada difícil. En el foro les va a aparecer esto. Dice, hay unas preguntas orientadoras porque vamos a ver, dice, el estudiante responderá a las preguntas en el foro de discusión que aborda el tema de las redes VLAN con el objetivo de explicar los requerimientos de hardware y software para la configuración de este tipo de redes. Esta actividad le permitirá desarrollar las intencionalidades didácticas de trabajo en equipo y compromiso social. Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. Cuando se habla de una pregunta orientadora, no significa que ustedes tengan que responder estas dos preguntas que están acá. Pero hago una anotación aquí. Estas dos preguntas. No es esta ni esta. No es que las van a responder, pero por eso se llaman orientadoras. Porque es importante que ustedes antes de responder sepan esa pregunta que yo hice ahorita. ¿Qué es una VLAN? ¿Cuáles son las características de una VLAN? ¿Cuáles son las desventajas de una VLAN? ¿Cuáles son los elementos de seguridad? Porque no necesariamente yo tengo que estudiar lo que me preguntan. Yo tengo que empezar como irme hacia atrás y mirar, ¿por qué la VLAN? Y ya aquí en la parte de abajo, si encontramos las dos preguntas que se van a trabajar, que es la de cuáles son los requerimientos mínimos de hardware y software para configurar una VLAN. ¿Qué alternativas a las VLAN se encuentran en el mercado proveedor y cuáles son sus características básicas? Ahí dice, ingrese a la plataforma, lea con atención la pregunta detonadora con la que el profesor abrió el foro RedSLAN. Participe de la siguiente manera. Redacte un texto que responda a las preguntas formuladas con suficientes argumentos. Y segundo, seleccione mínimo 2 intervenciones de sus compañeros y a cada uno proporcione una réplica respetuosa argumentada a partir de los recursos revisados. Pues no es nada difícil es porque tienen que responder esas dos preguntas, hablen, no es copiar y pegar, pueden encontrar mucha información entonces con sus palabras. Obviamente tienen que tomar elementos de allí, porque cuando miren cuáles son los requerimientos de un hardware y software, pues van a encontrar que el servidor, que los dispositivos de interconexión, pues obviamente eso hay que escribirlo ahí. Hablen sobre ellos. Y a nivel de software, ¿qué? Entonces aparece en el software que son los sistemas operativos. Entonces hay que hablar sobre eso. Y aquí abajo aparecen los recursos básicos y el complementario. Y en el recurso básico, pues usted lo puede leer todo mucho mejor, pero ahí dice, mire, de la página 21 a la 50. Cuando yo voy aquí a la 21, quiero que me indiquen si están viendo el libro, el del libro. Donde dice Red One, topología de red. ¿Sí lo están observando? Sí, Me profe. indica. Listo, exactamente. Entonces, mira, ahí dice, porque lo anterior son conceptos que no están relacionados de pronto con la pregunta que les están haciendo. Entonces, lean todo esto. Ahí nos explican las topologías, la bus, la anillo, la estrella, las ventajas de cada una, las desventajas de cada uno, la de tipo árbol. Ahí van a encontrar toda esa información. Me estoy adelantando a lo de la otra semana. La red mallada, esto lo vamos a ver la otra semana, les voy a explicar esta temática también. Les voy a explicar todo esto, los tipos de servidores.
Entonces, mire que ya empiezo a encontrar elementos que me ayudan a la respuesta. Y ahí están claros, de la 21 a la 50, de la 21 a la 50. Ahí habla de los servidores web, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Hablan de las definiciones, hablan de algunos protocolos. Y aparece algo que se llama dispositivos de interconexión. Ah, entonces en la red LAN también necesito algunos dispositivos de interconexión. ¿Cuáles serán los dispositivos de interconexión? Esto es a manera de información para que ustedes también lo aprendan. Como que vayan tomando información de allí y que cuando pasen a otro semestre que tengan que ver eso y dice, ah, verdad que por allá vi un cuadro relacionado con los paquetes. Aquí están los repetidores, que son repetidor, los conectores o hubs, aparecen los puertos, los puentes, aparecen los conmutadores o switch, que es el centro de lo que es una VLAN. Es por eso que en la segunda semana se hablaba mucho acerca de los switch. Los switch. Porque los switch tienen una razón de ser. Y los router también tienen una razón de ser. Entonces ya uno dice, ah, entonces hay servidores, hay switch, hay hubs, y hay unas gráficas. Entonces todo eso lo voy a explicar de alguna manera el día martes. Les voy a dar un repaso esto. Los enrutadores. Entonces mire que ahí ya está la tarea. Allá está la tarea y no está nada complicado. Las grafas están muy dicientes, están muy... Mire, voy hasta ahora en la 40. Están los cables. Entonces ya ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Entonces, para que ustedes revisen. Y la lectura sí es bien importante porque ya aclara muchas cosas relacionadas con lo que tienen que hacer. Y todo lo que sea de más, no importa. Todo lo que sea de más, no importa. Aprendan, léanlo. Entonces, ahí aparecen otros elementos físicos. ¿Cuáles son? El rack. Entonces, ahí hablan de otras, ya vamos por acá en la 47. Entonces, la idea del grupo o de los grupos que ustedes tienen que seleccionar porque tienen que entrar cuando se les habilite y seleccionar en qué grupo quieren estar, pero deben estar dentro de un grupo. Como les digo, para que ustedes hagan la intervención, redacten su texto, hagan la argumentación y también pueden aprender de otros compañeros. Porque usted puede ingresar y revisar, ah, mi compañero hizo esta intervención, me parece bien importante, y no que los dos hablen de lo mismo, sino ya uno entra a argumentar, complementar, o también argumentar y decir, no estoy de acuerdo, eso que está diciendo no es correcto, pero hacerlo de una manera respetuosa, y ya. Entonces ya saben, es una participación, me estoy adelantando, pero de todas formas ya el día martes, que es el segundo día de la semana, pues no vamos, ese día les voy a aclarar más sobre estos aspectos. Entonces ahí encuentran toda la información, la roseta, los latiguillos, bueno, ahí está toda la información que los adaptadores de red, los adaptadores de Ethernet, los adaptadores Wi-Fi, y todo eso lo vamos a ver en la otra semana. Y los sistemas operativos como tal. Pero ya esta parte ya no es, ya eso se viró arriba en los sistemas operativos. Aquí no vamos a entrar nada, a revisar nada de relacionado con historia de sistemas operativos. No es saber qué sistemas operativos hay y ya. Y porque ya viene una parte que son protocolos de red que no tiene nada que ver, digamos, en el sentido de qué es lo que necesito básicamente a nivel de software. Ya era lo que estábamos hablando, lo que yo le estaba comentando ahorita. Mire, el TCP sobre IP. Ese slash significa que es el protocolo que está al lado izquierdo, protocolo de control de transferencia sobre el protocolo de Internet. Son siglas que es importante que ustedes conozcan. Bueno, queda 8 minutos, por favor, me indica si alguien tiene alguna pregunta relacionada con lo que hemos hablado, con la temática. Por favor, me indican si alguien tiene alguna pregunta.
Por mi parte, no. Listo, entonces, como les digo, queda 7 minutos y entonces voy a seguir hablando de la temática. Voy a publicar, tan pronto me entreguen la grabación, la voy a publicar en el espacio respectivo de foro de dudas. Y les estaré remitiendo el día lunes. Estén pendientes para lo que vamos a trabajar a través de las monitorías, lo vamos a hacer por Teams. Pero por el momento, entonces, voy a hacer un tipo de Open Class el día martes, entonces lo vamos a trabajar nuevamente por Zoom. ¿Listo? Bien, entonces continuamos, voy a continuar con la temática, ¿no? En el tiempo que resta. Quiero hablarles estábamos hablando acerca bueno, en la unidad 3, todo lo que tiene que ver con protocolos de enrutamiento EIGRP, que es lo que se conoce como Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, que es un protocolo de enrutamiento avanzado que se utiliza en redes WAN. WAN porque viene del término white, A porque viene de área y N porque viene de network. White, área, network. Para intercambiar información de enrutamiento y determinar las mejores rutas para enviar paquetes de datos de una red. Entonces, tenemos también que empezar a asociar conceptos en la medida que nos vamos a dar cuenta que esos elementos que me ayudan a interconectar una red, por ejemplo, me ayudan a armar una VLAN, son inteligentes porque si ustedes ven las temáticas que vamos a trabajar, hablan de enrutamiento. Y el enrutamiento tiene que ser adaptativo e inteligente. Adaptativo e inteligente es porque él tiene que saber esos dispositivos que, sobre todo los de Cisco, porque digamos Cisco es que la empresa dedicada a la parte de redes, a la parte de Internet de las cosas, Internet of Things, se ha dedicado o se ha especializado en todo lo que es la transmisión, las redes, entonces es digamos lo mejor que hay en el momento en cuanto a eso. Han diseñado dispositivos inteligentes que hacen un mejor enrutamiento porque eso es para que se utilizan. Por eso es que una cosa es decir switch, hay switch gestionables y switch no gestionables. Los gestionables porque ellos saben, cuando miremos el concepto de switch, porque yo necesito dedicar una clase de una open class a explicarles y que les quede claro a ustedes lo de los switch. Porque se los voy a explicar así rápidamente. Un hub es diferente a un switch. Hub era lo que se utilizaba antes, que es un tipo de puente que lo que hace es llega la información y la distribuye de manera igual por todos los puertos. Entonces, digamos que anteriormente decían, bueno, por lo menos conecté un computador, el servidor, lo conecté a dos computadores, por no hablar más, por no hablar de muchos, 2 computadores, los conecté a 2 computadores. Pero el problema del hub es que él envía la información a los 2 computadores. Y puede ser que ese paquete no necesite ir a los 2 computadores, sino a uno solo. Entonces, no es un dispositivo inteligente, simplemente sirvió de puente, pero toda la información se fue a los 2. Obviamente, obviamente, si los 2 computadores están encendidos y eso, no le va a llegar sino a uno solo al que es. ¿Por qué? Porque realmente la acuse de recibo lo va a hacer es uno solo. Sino que se desperdicia información, se desperdicia tiempo, se desperdicia redes, se desperdician recursos. Para eso diseñaron los switch. Y cuando hablo de switch, es porque hay unos switch, lo que se llaman inteligentes gestionables, que dice, llegó esta información y él ahí internamente dice, pero esta información solamente es para el computador 1 y no para el 2. No necesita irse. Y eso que estoy hablando de una red pequeña. Porque si fueran 100, entonces imagínense enviar la información a los 100.
Obviamente le va a llegar a uno que es el que necesita la información, pero la información viajaría a los 100. Ya con el switch gestionable ya no. Aparte de que me segmenta la red, es inteligente porque es capaz de decir va hacia este y no la necesitan los otros 99. O de pronto la información necesita viajar a 50, entonces viaja a 50 y a los otros 50 no. Ese es más o menos lo que, digamos, la analogía que estoy haciendo. Lo que pasa es que el EIGRP es más para redes WAN. Cuando usted conecta una red local con otra red local, entonces ya está combinando una red a una red externa, sino que la WAN ya es porque va a comunicar redes CAN, porque CAN de campus, o una red local con una red que está en otra ciudad o en otro país. Entonces ya este es un nivel muy alto, estamos hablando del EIGRP, que es para establecer conexiones para redes de área amplia. Entonces, mire que ustedes terminarían el curso trabajando conceptos bastante importantes. Uno tiene que empezar a manejar la parte conceptual, es bien importante. Y apóyense mucho de dibujos. Yo no les puedo, como yo les mostraba ahorita, inclusive tengo unas diapositivas para mostrarles. Yo no les puedo hablar de la topología red, de la topología estrella, comparándolo con la tipología bus, si no les muestro una imagen. No tiene sentido. Yo les puedo hablar acá, teóricamente, que la bus utiliza solamente cable, que todos envían información al medio, si colapsa el cable, colapsan los equipos, pero cada uno está haciendo una imaginación que tiene una imagen que no es la correcta. Algunos de pronto sí saben por la experiencia, otros no. O si les digo de la estrella. Sí, Luis Fernando, cuénteme. Profe, una pregunta. ¿Y nosotros veremos, no sé, algo en las OP Class como práctica de redes? Sí, sí, señor, yo tengo voy a explicarles, voy a utilizar una de las Open Class para explicarles cómo se diseña una red a través de Packet Tracer, Ah, ¿sí? perfecto. Ok. Entonces, con Packet Tracer ya vamos a ese, y muy bien por la pregunta, gracias por la pregunta, porque ya con el Packet Tracer ya les digo, ¿se acuerda cuando yo les hablaba de la topología árbol? Van a decir sí. Los que no hayan estudiado, entonces quedamos como, pero entonces ya yo no puedo entrar a explicar otra vez la parte teórica, entonces yo les voy a explicar lo básico en la medida, mire, un computador lo representa Packet Tracer de esta manera. Necesitamos por lo menos para una red, lo vamos a conectar a un servidor, ese servidor con 2 computadores, o el servidor con 2 computadores, y vamos a conectar un switch entre el computador, entre los computadores y el servidor. Y de esta manera estaríamos manejando prácticamente una red árbol. Pero necesito conectarlo con un router. Entonces ahí es donde yo les digo por qué el router tiene sentido. Entonces lo vamos a conectar ese router con el otro router de la otra red, simulando que la otra red está en otro edificio. Y entonces mientras uno hace las configuraciones, entonces uno dice, así es como selecciona uno el cable. O sea, Packet Tracer es muy completo porque gráficamente uno va arrastrando los iconos y va mirando hasta los puertos que van quedando conectados. Es muy bonito porque uno puede seleccionar el cable, si lo quiere el par trenzado, si lo quiere coaxial. Entonces, mire, debe conectar del servidor al router de esta manera acá, las configuraciones básicas, en qué puerto lo podemos instalar. Entonces ya nos hacemos una idea mucho mejor sobre eso. Ya hay una práctica inclusive para hacerlo con un switch que recomiendan, es un switch gestionable en el cual podemos trabajar. Sí, señor. Entonces, quedamos de esa manera. Entonces, por favor, muchachos, lean, estudien, no se preocupen aquellos de pronto, yo voy a extender plazo para las actividades, no se preocupen por eso, para los cuestionarios, para las actividades. Y la otra semana, entonces, continuamos para ponernos al día con esto. Entonces, si no tienen más preguntas, entonces damos terminada la Open Class para el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. a ustedes por haber asistido. Entonces,
Nos estamos comunicando. Sí, señora, que estén muy bien.